quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta mañana, Señor. Te doy gracias por un día más, Señor, el que nos permite, Señor, edificar a los santos para la obra, Señor. Gracias por tu palabra, Padre poderoso. Gracias por tu Espíritu Santo que fluye a través de nosotros, Señor, y nos trae revelación de la palabra, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, a través del tiempo, lo que hiciste, estás haciendo y seguirás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces, Padre poderoso, nuestro punto, nuestra necesidad, nuestra debilidad, nuestro deseo, Señor, nuestros anhelos, Padre poderoso, y sabemos que te glorificas y nos haces entender que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, Señor. Gracias, poderoso Rey, por la palabra que estás trayendo, Señor, en este tiempo, Señor, en el que el mundo necesita escuchar, Padre poderoso, que hay un Salvador, que hay una redención, Señor, que hay una libertad, Padre poderoso, para vivir en Jesús, Padre poderoso. Gracias, Señor Espíritu Santo, te pido que te muevas, Señor, traigas revelación, Padre poderoso, que traigas sabiduría, Señor, de cómo podemos aplicar esto, Señor, que estamos recibiendo, que vamos a recibir hoy en el nombre de Jesús. Gracias a las personas que están conectadas allí, Señor, en las redes. Gracias por aquellos que están conectados con nosotros, los que están apoyándonos en el servicio, Señor, los que están disponiendo de su tiempo para recibir esto, Señor. Yo creo en el nombre de Jesús que después de que se desconecten de esta transmisión, Señor, no serán iguales, Señor, sino que será aún más transformada su mente, Señor, su manera de pensar, de vivir, de hablar. Y gracias, poderoso Rey, porque esto lo podríamos poner en práctica, Señor, en el campo en el que tú nos has puesto. Bendigo a cada uno y doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo podría arrancar diciéndoles, adivinen de qué vamos a predicar hoy. Bueno, seguimos hablando de evangelio igual a gracia, pero hoy vamos a agregarle algo más, que como toda la palabra es poderosa, esto va a traer también poder y revelación a tu vida. Recuerden fijar la pantalla, poner ahí al hablante para que quede fija la pantalla del predicador, digamos, del que está llevando la palabra. Recuerden, Community Medios es la pantalla que debe estar fija en sus computadores, en sus celulares, para que puedan estar viendo me puedan estar viendo a mí. ¿Listo? Bueno, pues hoy tenemos evangelio igual a gracia y verdad. Por eso esta canción que mandamos hoy habla de que Él es el admirable consejero, Él se hizo carne y Él es la gracia y la verdad. Venimos con una serie de evangelio y hablábamos de identidad de hijos, más que discípulos, y que evangelio es igual a gracia. Hoy le sumamos evangelio, gracia y verdad. Es poderoso lo que el Señor ha estado hablándonos en este tiempo. Es poderoso lo que el Señor está haciendo en mi vida, lo digo específicamente, porque me está conectando con personas, maestros, pastores, libros. La palabra me ha sido revelada en cuanto al contexto de gracia. Dios ha sido muy bueno porque ha traído realmente personas que me han estado edificando con sus diferentes clases que estoy tomando en este tiempo y me han llevado a escudriñar la palabra, a profundizar y a rasguñar. Y esto es lo que hemos transmitido en nuestra comunidad. Estamos, yo creo que la palabra es engomados en este tiempo porque en el grupo se ha hecho una compra de una Biblia que ha sido luz y revelación para este tiempo, que es la Biblia del espejo. Nuestro hermano José, Carolina, creo que los Gallardo también estaban animados a comprar esta Biblia y realmente ha sido poderosa esta nueva versión que ha llegado a nuestras vidas. No es diferente a las demás, sino que tiene una traducción profunda del griego. Entonces ha traído luz. Y asimismo, a mí me han llegado personas que me han edificado también con este tema. Y de verdad, como les decía hace 8 días, una gracia bien predicada y drástica traerá realmente transformación en la vida de cada uno de nosotros. Le doy gracias a Dios por eso que está pasando. Y entremos en materia. Hagamos un pequeño resumen de lo que veníamos hablando hace 8 días. Hace 8 días hablamos que era importante tener un equilibrio entre las enseñanzas de gracia, ¿sí? Hablábamos anteriormente, hace 15 días, de cómo los preceptos humanos podrían tergiversar la gracia. Hablamos hace 8 días y reiteramos muchas veces que la gracia no es la licencia y excusa para que tú peques. Hablamos de que la gracia tampoco podríamos llevarla al límite de crear hijos perezosos que se acostaron sobre la gracia y no siguieron avanzando. Y bueno, hablábamos hace 8 días también que la iglesia no es un ejército de esclavos sujetos a la autoridad, ¿sí? Cuyo principio era
trabajar y edificar los ministerios o los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, sino que nosotros como ministerio o community, digamos también como ministerio, estaba para edificar la vida de las personas y que los preceptos humanos podrían tergiversar esta autoridad y volver a la iglesia esa autoridad sobre las personas, ¿sí? Hablábamos de que nosotros no usurpamos la posición de Dios y muchas veces lo hemos hecho. Hablamos también de que tampoco la iglesia era una guardería de niños malcriados, inmaduros espiritualmente y caprichosos y egoístas que creían que todo giraba alrededor de ellos. Y bueno, les decía que podíamos llegar también a la iglesia quebrantados, quebrados, hasta financieramente, débiles y presentarnos como nos sentíamos realmente, pero que debíamos madurar y seguir avanzando. Temas que tratamos hace 8 días. Recuerden que yo les sigo insistiendo profundamente y cada servicio lo haré, cada momento que tenga que compartir la palabra, de que la gracia no es la licencia para pecar ni la excusa para pecar, ¿sí? Y que estos eran uno de los argumentos por los cuales la iglesia tenía temor de predicar, tenía temor de enseñar, tenía temor de profundizar y se les olvidó que gracia es igual a Jesús. Gracia es igual a Jesús y que no tenían este contexto y la profundidad de enseñarlo porque tenían temor de que la iglesia o los miembros de la iglesia lo excusaran para alejarse, para pecar o para irse y devolverse a lo que era su vida anterior. Hace 8 días también tocamos el tema de que la iglesia tenía un temor y un celo de hablar y enseñar gracia porque estaban produciendo o podía producir cristianos que a pesar de saber que eran hijos, que tenían una posición, crecían como cristianos perezosos, mediocres e inmaduros. Y hoy quiero hacer un énfasis, quiero que caminemos hacia nuestro título de la enseñanza de hoy, Evangelio igual a gracia y verdad. Y arranco haciendo esta pregunta: ¿cómo podríamos lograr un equilibrio en las enseñanzas que damos, en nuestro cotidiano vivir, en las actuaciones que tú tienes a diario, en la manera en que tú piensas para producir, no solamente en tu vida como un creyente, sino nosotros producir otros creyentes eh, eh, que tienen una relación como hijos realmente poderosa, una relación de libertad con el Padre, pero que no son caprichosos, que no son perezosos, que no son holgazanes y que caminan hacia una madurez espiritual. Y entiéndeme que cuando yo te hablo que caminan hacia una madurez espiritual, quiere decir que son cristianos maduros espiritualmente, que son productivos y que son productivos dentro de la misma obra, en el lugar donde Dios te puso. Dos palabras claves acá: cristianos maduros y productivos. Cristianos espiritualmente fortalecidos, pero que también son productivos. Bueno, Jesús en los evangelios nos muestra que él fue en algunas ocasiones, habló palabras duras, habló palabras muy fuertes en situaciones excepcionales. Ejemplo, siempre se dirigió hacia los que tenían la justicia propia, los que querían tomar la justicia por sus manos, y estos eran los fariseos, los escribas y los saduceos, y siempre ellos manifestaban tener una justicia propia, y les decía: generación de víboras, sepulcros blanqueados, algo muy duro, muy, muy, muy duro. Y cuando usted estudie en las diferentes versiones, cuando le dice generación de víboras, sepulcros blanqueados, muy seguramente va a encontrar palabras aún más fuertes de lo que le decía Jesús. Y esos eran los religiosos de ese tiempo que aún permean en nuestra relación con el Padre, religiosos que con su propia autojusticia quieren acercarte a un supuestamente Dios amoroso, ¿ok? Entonces, Jesús también les hablaba a aquellos que tenían altivez de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos estaban rechazando la gracia en los tiempos en que Jesús estaba trayendo estas dos palabras claves: gracia y verdad. Gracia y verdad. Y bueno, con el resto de personas, los pecadores, los rechazados, los enfermos, los publicanos, Jesús simplemente lo que hacía era el bien, curaba a los enfermos, restauraba a los quebrantados, perdonaba a los pecadores. ¿Ok? Y estas dos palabras son las que vamos a profundizar hoy: gracia y verdad. Y quiero que vayamos a Juan 1, Juan 1, 14. Aquellos que trabajan con su Biblia en su celular o en su Biblia física, busquen Juan 1, 14. Y dice: aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién habla? De Jesucristo. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. El mensaje, que es también una traducción muy poderosa, muy cerca a lo que es la traducción original, dice, el verbo se hizo carne y sangre, se mudó al vecindario, se mudó a tu vida, se mudó al lugar donde tú estés también. Vimos la gloria con nuestros propios ojos, la gloria única en su tipo. Acá dice en la versión del Message, dice, de tal palo, tal astilla. Dice uno en el mundo, ¿no? De tal palo, tal astilla. Así como era el Padre, así mismo era el Hijo. Generoso por dentro y por fuera, y cierto de principio a fin. Gracia y verdad. El verbo, Jesucristo, la palabra tomó forma humana en Jesucristo. Esto te confirma ahora a cada uno de nosotros, que el domicilio de la palabra o de Jesucristo eres tú. Ahora Él reside en ti, Él habita dentro de ti. Y el plan perfecto de Dios de principio a fin es manifestar la vida de Jesucristo en tu vida. El plan perfecto de principio a fin es manifestar la vida de Jesucristo en tu vida. Pero tenemos que buscar un equilibrio en las enseñanzas que hemos estado hablando, aquellas cosas que nos han tergiversado la gracia y la verdad. Y el equilibrio perfecto es cuando tú entiendes que tú como iglesia, que tú como creyente, estás lleno también como Jesús de gracia y de verdad. Estos dos elementos deben estar totalmente presentes en nuestra comunidad, en nuestra community, en tu casa, en tu vida diaria, en tu relación genuina que puedas tener con tus hijos, con tus padres, con tus familiares. ¿Por qué? Porque esto hará que podamos hacer crecer hijos maduros que manifiestan la gloria poderosa de Dios. Te repito, cuando tú entiendes que así como Jesús, tú estás lleno de gracia y de verdad, podremos hacer crecer hijos maduros que manifiestan la gracia y el poder de Dios en esta tierra. Lastimosamente, hemos recibido enseñanzas, hemos escuchado prédicas, hemos de pronto leído textos en los que han puesto o han antepuesto no gracia y verdad, sino verdad y gracia. Y el texto lo es claro, el texto dice que Jesús era la gracia y la verdad, pero no lo han volteado, nos han tergiversado este tema, y es como algunos versículos me le van a dar sustento a esto que les estoy diciendo, los iremos desarrollando en nuestra enseñanza. Pero realmente, cuando tú entiendes el proceso de la gracia y la verdad, tú entenderás que este proceso aplica en dos cosas fundamentales como creyentes. Uno que es el evangelismo, o lo que tú compartes, o tu manera de vivir, que puede ser la manera de evangelizar, y otra es cómo tú edificas tu vida, la de tu familia, y cómo edificamos la iglesia. Dos cosas importantes: evangelización. Y este tema de evangelización se convirtió a veces en una red de mercadeo, lo venía yo diciendo hace mucho tiempo, ¿sí? En hacer discípulos, en que tú más traigas, más posición vas a tener. Y la evangelización no se convirtió en esa forma de vida que nosotros mostramos a Jesús, sino simplemente en que nosotros repetimos como loros, muchas veces no gracia, sino verdad, ¿sí? Queremos predicar a punta de lo que la verdad dice, entre comillas. Y la evangelización en este tiempo yo entiendo que es más personal, es más uno a uno, es más como tú en tu casa demuestras el evangelio, la gracia y la verdad, ¿sí? Más que repetir como loros cosas que nosotros sabíamos y que dice la palabra, es tener revelación de ella y ser esa gracia y esa verdad en cada lugar donde estemos. Entonces, por eso es importante tener ese orden claro: gracia y verdad. Y a la vez, esta gracia y esta verdad va a hacer que tú edifiques tu familia primero, tu vecindario, tu comunidad, como decía que el texto que leímos de Mesías, él se trasladó a tu vecindario y tú eres la manifestación en ese lugar. Entonces, es importante evangelización y edificación, dos palabras claves para gracia y verdad. Pero ¿por qué son claves estas palabras? Tú necesitas entender y vivir y actuar en la gracia y compartir hasta el más pecador de los pecadores. Necesitas entender que la gracia
te habilita, te fortalece y hace que en ti florezca un amor profundo por predicarle a los más pecadores de los pecadores. Que eso éramos nosotros, básicamente, ¿sí? Decirles que pueden acercarse a Dios confiadamente. Por eso necesitas ese orden, tener revelación de la gracia para después la verdad podérselas enseñar y predicar. Pero si tú no tienes gracia, si tú no entiendes gracia, muy seguramente tú vas a ver al pecador como allá, esa persona que necesita a Dios. Pero ¿cómo se lo presento yo si no entiendo la gracia? ¿Sí? ¿Cómo se lo presento yo si no vivo la gracia? ¿Ok? Entonces, esto se resume en una palabra clave que hemos trabajado. Amor. Amor es clave. Entonces, necesitamos tener revelación de la gracia para compartirle al pecador de los pecadores y acercarlo a un Dios confiadamente. Yo lo mencioné en la introducción que Jesús, con el resto de los pecadores, los inmundos, los rechazados, los enfermos, con toda esta gente, lo único que hizo fue actuar en bien, curar a los enfermos, traer libertad al cautivo y dar perdón a los pecadores. Y esta es la gracia que realmente necesitamos mirar mucho, contemplar nosotros para que rompa esquemas religiosos en la vida del creyente. Y no solamente en la vida del creyente, sino aquel que ni siquiera conoce a Dios. ¿Ok? La verdad que es su palabra encarnada en Jesús, que ahora vive en nosotros, será la encargada de transformar de adentro hacia afuera. Es aquí cuando tú muestras la gracia al pecador de los pecadores, cuando tú empiezas a mostrar ese amor que fue derramado en tu corazón y manifiesto por el Espíritu Santo, es cuando la verdad, que fue Jesucristo mismo encarnado, empieza a transformar las personas de adentro hacia afuera. Solo la gracia puede comunicar la verdad en un contexto perfecto. Solo la gracia puede comunicar la verdad en un contexto perfecto, y no solamente perfecto, sino en un contexto entendible, que la gente entienda la gracia. Juan vuelve y nos afirma en Juan 1:17. En ese mismo Juan 1 hablábamos del 14, que Jesucristo era la gracia y la verdad. Y en Juan 1:17, también del primer capítulo de Juan, nos dice que pues la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Se manifestó por medio de Jesucristo. Otras traducciones dicen, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad, pero el generoso amor y la verdad. Y decía otra versión, conocer el amor y la verdad. Entonces, des en cuenta que gracia va asociado a una palabra clave en la que cuando yo enseño, cuando yo preparo mis enseñanzas y mis prédicas, yo digo, me falta fluir en eso. Me falta fluir en gracia. Me falta que, a pesar de que yo tenga una revelación o que tú tengas un conocimiento de la palabra y una revelación profunda de ella, muchas veces no actuamos en gracia, que es amor. Y yo de verdad me cuestiono muchísimo, no me juzgo, me cuestiono de cuánto me falta por seguir fluyendo en ese amor. Pues me falta aún entender más la gracia para poder seguir fluyendo en amor. Y nos cuesta mucho en muchas áreas, ¿ok? Pero realmente cualquier texto, cuando tú veas que hablan palabra de gracia, siempre tenlo asociado con el amor. La versión del espejo, que es tan poderosa en estos tiempos que les decía, dice, ese Juan 1:17 dice, la ley fue dada a través de Moisés. La gracia y la verdad fueron engendradas por Jesucristo contra la rigurosidad de la ley. Con Moisés representado el estado de condenación de la humanidad. Jesucristo reveló gracia y verdad. Él es la vida de nuestro diseño redimido en forma humana. Qué poderosa traducción siempre trae esta versión. Y yo afirmo que el invertir, yo lo afirmo, yo, Camilo Balbuena, ¿sí? Afirmo que el invertir este orden de gracia y verdad por verdad y gracia ha hecho que muchos creyentes, muchas doctrinas, muchas escuelas bíblicas entremos en palabras, como decía yo hace 8 días, espiritualoides, como defender el celo por la verdad o tener celo por la verdad. Y lo único que hemos hecho que hemos contemplado simplemente es defender el celo de la verdad
y hemos hecho que mucha gente se esté perdiendo. Que por estas palabras de defender el celo por la verdad, dejemos en juicio, condenados y sin esperanza alguna al mundo. Y cuando yo me hablo del mundo, digo aquellas personas que no han podido acercarse al Padre, o que nosotros con nuestra predicación de juicio, del celo de la verdad, de lo que dice la palabra, los hemos alejado de un Dios amoroso. Le hemos cerrado la puerta a la gente que de verdad está necesitando a Dios. Aquellos, como les decía ahorita, pecadores de pecadores, que alguna vez usted y yo fuimos, ¿sí? Que alguna vez usted y yo vivimos, le hemos estado cerrando la puerta por nuestro celo por la verdad, ¿ok? Piensen en un momento, si usted cuando comparte de Dios, cuando usted le habla a alguien acerca de Dios como un Dios amoroso, santo y justo, y usted termina exponiéndolo, avergonzándolo y juzgándolo y condenándolo, mostrándole que ese es el Dios que usted está predicando. Piense usted de qué manera usted está llevando a ese Padre amoroso, santo y justo, con gracia, o ese Dios amoroso, santo y justo, con la verdad que a veces es tergiversada en la palabra, porque no escudriñamos más allá, porque no vamos realmente al contexto original de la palabra, y cuando la palabra habla de castigo, de infierno o de el lago del fuego o todas estas cosas que nos han enseñado, realmente tiene un contexto profundo, pero siempre va a estar antepuesto la gracia. Que eso no quiere decir que no sea verdad. Claro que es verdad. Claro que es verdad. No quiero negarlo, que es verdad lo que puede venir a alguien que no se acercó al Padre a través de Jesucristo. Sí, porque de pronto pueden empezar a tergiversarme la predicación y hablar de universalismo. El universalismo dice que todos ya somos salvos, que no hay necesidad de Jesucristo para llegar al Padre y ser salvo. Eso dice el universalismo, pero bueno, esto no es así. No estoy dando a entender esto. Lo que quiero decir es que por encima de que tú lleves a alguien a llevar a temor, a juicio, a condena, existe la gracia para que puedan acercarse y entender y saber y conocer a un Dios amoroso. El Evangelio, que es gracia y verdad, encuentra un punto más alto cuando vivimos la experiencia de la buena noticia. Hablábamos al principio de Evangelio, que Evangelio era esa buena noticia que tú predicas, esas buenas nuevas, esa buena noticia. ¿Y cómo sería la buena noticia para el mundo? Como que Dios envió a su Hijo a morir para que nosotros fuéramos salvos, o que Dios envió a su Hijo para que tú lo recibas, y si no lo recibes, arrepiéntete porque te vas al lago de fuego. ¿Cómo sería ese amor y esa buena noticia que tú estás compartiendo? Esa buena noticia de que queremos que se acerquen al Padre. ¿Cómo sería esa buena noticia? Pues bueno, con gracia y con verdad. Recuerde, gracia, manifestaciones de amor. Verdad es la que transforma de adentro hacia afuera al pecador. ¿Ok? Este es evangelio de gracia y verdad. Esa escritura que era una experiencia, que era vivida y que solamente se ve manifestada, digamos, en los evangelios, pero después de muchos años. Cuando Jesucristo acá estaba en la tierra, Él era la gracia y la verdad. No había ningún escrito que lo dijera. De pronto en el Pentateuco hablaron de gracia y que Él era la verdad, pero muchos no lo encontraron allí en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los primeros 5 libros. Mientras Jesús estuvo en la tierra, era la expresión poderosa de esa gracia y de esa verdad. Solo podrá acercarse a Él, al Padre poderoso, si sabe que es amado incondicionalmente. Solo tú podrás llevar a alguien que ha sido tan pecador como tú y yo al Padre si le experimenta realmente como un amado incondicionalmente, si tiene la seguridad que es aceptado. Y ojo con esto, algunos se pueden acá rasgar las vestiduras, algunos de ustedes va a quedar con el coco patinándole ahí, ¿sí? O dice José Machado, como trallado ahí con la cabeza. Y es que si tiene seguridad que es aceptado pese a su condición. Ojo con esto, pese a esa condición. Y quiero andar en este tema para no tergiversar lo que estoy diciendo. Tengo aquí, preocúpate de cómo está el mundo muriendo en el pecado. Cómo están volviendo el mundo la gente y muriendo en su pecado. Pero no los convenzas con temor. Aplícale gracia. Y la palabra que ha sido revelada, la verdad, lo transformará. Preocúpate de cómo está el mundo realmente muriendo en su pecado, pero no trates de cambiarlo. No trates tú de cambiarlo.
porque Dios es el que hará la obra en él. Preocúpate del mundo que está muriendo en su pecado. Vuelvo y te digo, pero no lo convenzas con temor. Preocúpate de que el mundo se está muriendo en su pecado, pero no lo trates de convertir o convencer tú, porque Dios es el que hace la obra. Ahora, esto lo dice yo lo veo como mentor mío, porque le he aprendido mucho. Un pastor, se llama José Víctor Dugán, tiene una frase que dice: estamos llamados al ministerio de la reconciliación y no al de la santificación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Que tú estás encargado de llevar un evangelio de gracia para que Él se reconcilie con el Padre, pero que Él es el que lo santifica y que lo transforma, no tú y yo. Y a punta de temor, muchos nos evangelizaron. ¿Cuánta iglesia hay que vive en temor? ¿Ok? Esto aún va a sonar más trallador. Si es pecador, ámalo. Si es gay, ámalo. Si abortó, ámala. Si sufre enfermedades, ámalo. Si es parte de un conflicto armado, ámalo. Si es extranjero, ámalo. Si es diferente a ti o piensa diferente a ti, ámalo. Si no te agrada, ámalo. ¿A cuántos les toca esto y los pone a pensar qué tanto estoy amando? ¿Qué tanto estoy manifestando a Dios que me transformó a mí, que me amó de tal manera y lo estoy mostrando a otros? Y suena rayador porque aquí hablamos de muchos pecados que uno diría, a comparación de lo que yo hago, no es nada. Pero es que el estandarte del pecado no lo pones tú, o tus pecados no son menos eh, graves o delicados que los que está sufriendo el mundo. Son pecados, simplemente. No hay un nivel mayor o menor de pecado. ¿Ok? El camino del evangelio, igual a gracia y verdad, es un camino de amor. Es un camino poderoso de amor. Es amando que la vida de las personas realmente podría ser transformada. El amor se hizo carne, dice la palabra, habitó entre nosotros y se hizo verdad, se hizo gracia y verdad. ¿Ok? Se trata de amar y eso depende, dice la misma palabra, que se trata de amar y que eso, ahí se resume toda la ley y los profetas, en gracia, en amor. Ahora, la única manera de que la gente de verdad pueda ser reconciliada con el Padre es extendiendo tus brazos de gracia y de verdad, de gracia y de verdad. Esta gracia y esta verdad también operó en ti. Y dice la palabra que de gracia das lo que de gracia has recibido. Mateo 10, 5, 8. Quiero leerles acá Mateo 10, 5, 8. Busquen en su Biblia rápido. Mateo 10, 5, 8 dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y la poderosa palabra en la traducción del mensaje, dice este mismo versículo: Jesús envió a sus 12 manos de cosechas con este orden. Y póngale cuidado como dice: no empieces por viajar a un lugar lejano para convertir a los incrédulos. Aquí no está diciendo que no convierta a los incrédulos, sino que no te vayas a un lugar lejano a convertir a los incrédulos. Quiere decir, trabaje en su barrio, trabaje en su casa, gánese sus hijos, gánese su familia. No se vaya muy lejos para convertir a los incrédulos, porque muchos soñamos alguna vez ir a las naciones, pero nuestra nación se está perdiendo. Tu vecino se está perdiendo. Tu tío, tu primo y tu hermano también se está perdiendo. No vayas, dice acá, no empieces por viajar a un lugar lejano para convertir a los incrédulos y no intentar ser dramático al enfrentarse a un enemigo público. Dice, vaya con la gente perdida y confundida acá mismo en el vecindario. Y ese mismo vecindario lo leíamos en el primer texto de Juan, donde decía que Jesús se mudó a tu vecindario. Jesús está ahí a la puerta, Jesús está ahí al lado tuyo. Entonces dice, vaya con la gente perdida y confundida, aquí mismo en el vecindario.
Diles que el reino de Dios está aquí. Y el reino de Dios no se trata de un emporio lleno de ejércitos, un emporio lleno de reyes, no. El reino de Dios es manifestación de la gloria de Él, que es en amor, en gracia. Eso es el reino de Dios. Un reino tiene unas características importantes, pero la más importante del reino de Dios es que se manifestó a través de su Hijo en amor. Eso quiere decir que el reino de Dios se está manifestando aquí. En tu casa se debe estar manifestando el reino de Dios a través de amor. Entonces dice, lleve salud a los enfermos, resucite a los muertos, toque a los intocables. Y esto obviamente habla de las enfermedades de aquellos leprosos que eran rechazados y que no podían ser tocados. Pero hoy, ¿cuánta enfermedad polula nuestra vida, nuestro entorno? Y no hablo de enfermedad física, sino enfermedad mental, enfermedad del alma. Y dice, toque a los intocables, eche a los demonios. Ha sido tratado con generosidad, así que vive con generosidad. Tú has sido tratado con amor, así que vive con amor. La gracia te fue dada a ti, así que da de gracia. ¿Ok? Es poderoso esta versión del Mesías. Y también este cambio ha dejado un cuerpo de Cristo lastimado. Hablamos de cómo, antes de entrar acá, hablamos de cómo invertir ese sentido de gracia y verdad no ha permitido que los no creyentes lleguen, conozcan ese Padre amoroso que nosotros le presentamos, pero que queríamos convencerlos a punta de juicio y temor. Ahora, durante mucho tiempo, la iglesia ha ganado también salvos para el Señor, gloria a Dios, pero los han ganado a punta de temor, a punta de mostrarles el infierno, a punta de mostrarles un Dios castigador. Y el cuerpo de Cristo en muchas partes está temeroso, está enfermo. Te dejaron salvo, pero no con una revelación poderosa del Abba Padre, no con una revelación poderosa de una genuina relación de padres e hijos, porque predicamos desde el punto de vista en que nosotros vivíamos. Es decir, muchos de nosotros, de pronto, algunos, no tuvieron la oportunidad de relacionarse con un padre terrenal y pues obviamente ver un padre celestial al que no vemos es difícil tener una relación. Y muchas veces así lo predicamos. Tenemos un Dios grande y poderoso, pero está allá, pero no es nuestro Padre cercano, ¿sí? Y la iglesia la dejamos enferma, triste, lo dejamos sin una revelación poderosa de tu salvación en amor, sino simplemente te dijeron, usted fue salvo por chiripa, o sea, usted se pasó rozando, mejor dicho, a su salvación, ¿sí? Dice esa palabra, yo tengo aquí como de chiripa, dice como de buena suerte, de casualidad, ¿sí? Nos pusieron esa imagen de un Dios airado, un Dios enjuiciador, esperando a que tú cometas un error para caerte con toda, para caerte, para juzgarte, para condenarte y para que tú entres en temor. En ese temor es que estábamos relacionándonos con Dios, ¿sí? Eso nos impidió tener una relación poderosa de Dios como Padre, sino teníamos una relación como temerosa con un Dios airado y lejano. Entonces nos presentábamos como con palabras muy espiritualoides y rimbombantes y nos acercamos como al Altísimo Señor, Dios de los... Sí, Él es todo eso, pero es tu Padre. Eso es gracia. Entonces nos dejaron como unos cristianos tristes, cargados, y lo más triste de todo es que te dejaron con un cristianismo derrotado. El cristiano que tiene que sufrir. Tenemos que padecer cosas, claro, tenemos que vivir cosas y circunstancias, claro que las tenemos que vivir, pero te dejaron con ese cristiano derrotado, arrastrado, que fue salvo como por la pura misericordia y tergiversaron la palabra gracia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tú y yo, se ha vuelto una promotora realmente a raíz de estas enseñanzas o de esta tergiversación de gracia y verdad o de esta manera en que nos enseñaron al Padre. Se volvió una promotora de hipocresía realmente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no podíamos acercarnos, mostrarnos de la manera en que estábamos o de la manera que seamos por temor. ¿Por qué por temor? Temor a que Dios me rechace.
Yo tenía una condición de pecado, es un ejemplo, tenía una condición de pecado, la cual yo no podía desnudar, aunque el Señor conocía mi corazón, pero yo trataba de taparla, ¿sí? ¿Por qué? Por temor. Tenía una condición de pecado en la que no podía acercarme a un pastor. ¿Por qué? Por temor a que me rechacen, por temor a que me juzguen, o como existe la palabra o la frase en la iglesia, por temor a que me siente, porque tenía un pecado. Tenía un pecado y no me podía acercar a un líder, por temor a que me rechazara también, me enjuiciara. Tenía un temor y vivía una hipocresía yendo a la iglesia, porque la iglesia llevó a encubrir ese pecado porque yo no podía hablarlo, porque muchas veces nos cargaron con el pecado y nos hicieron sentir lo peor y nos rechazaron, nos dejaron con temor, lastimosamente. Ese temor que hizo que nosotros viviéramos esclavizados a sistemas, a pensamientos y a conductas. Retomamos prédica de hace 8 y 15 días, a preceptos humanos. ¿Sí? No nos presentaron esa gracia, sino nos enjuiciaron con esa verdad, sin mostrarnos primero la gracia. Por eso vivíamos esclavizados a sistemas, a pensamientos y conductas, y nos mantenían ahí, ¿sí? Nos mantenían encadenados, pero es el momento en que tú tienes que entender que la gracia desencadena el amor poderoso de Dios. ¿Sí? Nos extraviamos, lo más triste es que nos extraviamos de los propósitos eternos de Dios para nosotros. Y era a través de Jesucristo. Su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y en la voluntad del Padre, que es buena, perfecta y agradable, créeme que está la gracia y la verdad. Es en la gracia y en la verdad que el Espíritu Santo te enseña a ti las cosas, te guiará a toda verdad. Es entendiendo gracia y verdad, que gracia te da libertad, pero verdad es la que te transforma de adentro hacia afuera. Gracia te saca de la posición de pecador y empieza a trabajar en tu ser, espíritu, alma y cuerpo, transformando tu manera de pensar, de vivir, de hablar. ¿Sí? Es en la gracia y en la verdad que Jesús es el autor y consumador de tu fe, el autor y consumador de tu fe, ¿sí? No es en la fe donde tú rasgas, como que tú en la fe, en tu propia fe quieres hacer las cosas y se te volvió la fe una obra más. Échele, aumente, hágale, ¿sí? Es en la gracia y la verdad que Él coloca el querer como el hacer. Es en la gracia y la verdad que Él mismo perfecciona la obra que comenzó en usted. Es en la gracia y en la verdad que usted debe estar y permanecer constantemente. Es en la gracia y en la verdad que usted debe estar constantemente. Actualmente, te hago esa pregunta. Actualmente en tu vida como creyente o aquellos que hasta ahorita se están conectando, que no han entendido lo que hemos venido hablando o hoy no está entendiendo este tema, quiero que usted analice y que ore y que el Espíritu Santo le revele si hay algo que está condicionando su fe como creyente. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Si su fe hacia Dios la está condicionando un temor a un infierno, a un juicio eterno de condenación, pues no es lo correcto. ¿Sí? Analice qué es lo que le está condicionando su fe. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene en su vida como creyente algo que lo condiciona, esto puede tomar forma de ley, forma de precepto humano, forma de que me están imponiendo algo y realmente esto lo que hará es que lo apartará a usted de la gracia y de la verdad. Espero que esto que estamos enseñando, que realmente el Señor ha traído, y yo sé que es profundo y es transformador y a mí me está cuestionando mucho por el fluir. Decíamos arriba, ame al pecador, ame al gay, ame a la que abortó, ame, y nos falta, totalmente nos falta. Así sepamos que estamos llenos de la plenitud de Dios, de Jesucristo en nosotros, que sabemos palabra, que conocemos palabra, a veces nos cuesta fluir en amor. Pero es allí, en el fluir en el amor hacia el mundo, que conocerán la gracia y que al exponerse a la verdad serán transformados. Y la iglesia, cuando entiendan claramente que es en la gracia donde fueron salvos, no por obras, no por temores al juicio,
es donde usted experimentará la gracia y la verdad traerá libertad a su cristianismo, a su relación genuina con el Padre, una relación de libertad con Dios. Es a través de la gracia y la verdad. Quiero orar terminando para que esta palabra realmente sea aún más afianzada y que crezcamos en ella. Padre, yo te doy gracias porque tu misma palabra dice que tu Hijo Jesucristo fue la gracia y la verdad manifiesta en esta tierra. Se hizo gracia y se hizo verdad y habitó entre nosotros y fue encarnada, Señor. Y ahora tú nos dices que somos uno contigo. Te pedimos que nos ayudes a fluir en esa gracia y en esa verdad que el mundo que no te conoce necesita y que la iglesia que está viviendo bajo un temor, un precepto, esclavizada de los preceptos humanos, necesita para ser libre y tener una genuina y una libre relación con el Padre. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a seguir ahondando, que nos lleves a textos, enseñanzas, maestros, personas que nos sigan edificando de esta manera. Y vuelvo y reitero, nuestra labor como community es edificar a los santos. Y te pido que cada uno sienta ese ADN en su sangre, en su cuerpo, para poder seguir edificando a los santos que harán la obra, Señor, a lo que tú les has encomendado, que es buena, perfecta y agradable. Gracias por permitirme compartir esta palabra. Gracias por prestarme los oídos de tus hijos, de aquellos que están aquí escuchando, para seguir edificando sus vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por esto que tú estás trayendo, Señor, día a día. Yo te doy gracias por los que están conectados y te pido, Espíritu Santo, que sigas inquietando sus corazones, inquietando sus vidas, que traigas libertad a través de tu gracia y tu verdad, que es la palabra manifiesta, y que traigas refrigerio, Señor. En el nombre de Jesús doy gracias. Amén. Y bueno, antes de terminar, quiero que hagamos una oración. Le dice uno la oración de fe, pero es como una oración de entrega en la que tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Pero pasas de reconocerlo como el Señor de tu vida a tener una salvación eterna con el Padre, pero es el que te lleva al trono de la gracia, allá al lado del Padre, donde tú puedes entrar confiadamente y decirle: Padre, te amo, estoy triste, tengo una deuda, estoy acongojado, tengo una duda, estoy inquieto, me pasa esto. Que te presentes tal y como eres ante el trono de la gracia. Quiero que repitan después de mí. Dios poderoso, hoy entiendo que enviaste a tu Hijo Jesucristo en amor por mí, para que yo tuviera acceso al trono tuyo. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz, porque allí entiendo hoy que tengo una relación a través tuyo con el Padre. Hoy te confieso como mi Señor, como mi Salvador, y tu Espíritu Santo mora en mí. Y a ti, Espíritu Santo, te pido que me traigas revelación de esto que estoy confesando. Ahora, hazme entender que soy padre, que mi Padre es el amado por el que dio su vida para mí. Hazme entender que ahora puedo entrar confiadamente ante ti, Padre, y tener una relación genuina de libertad y de amor. Gracias, Padre, por el plan de la redención. Gracias, Jesús, por llevarlo a cabo. Y gracias, Espíritu Santo, por revelármelo. En el nombre de Jesús, esto me transformará la manera de vivir, de pensar y de hablar. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.